Bienvenidos a esta conferencia, el lenguaje humano y la palabra de Dios. Oremos. Padre, tú que eres Dios que habla, se comunica y ha dotado a los hombres con la facultad de comprender, responder e imitar en una manera esta virtud del lenguaje. Gracias. Dirígenos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay algo ahorita aquí donde usted está que todos damos por sentado, pero sin lo cual se nos complicaría la vida hasta llegar a ser imposible prácticamente vivir, y es el lenguaje. Por las palabras recibimos cariño, damos instrucciones, aprendemos, enseñamos, condenamos, juzgamos, bien o mal, edificamos a otro, expandimos nuestro conocimiento, hacemos una nota en un meme. Usted ha visto que todos los memes, casi todos, llevan una notita, porque no basta el dibujo. Pero ¿qué es el lenguaje? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó? Podemos definir lenguaje, más o menos, como el conjunto de signos usados para comunicarse. ¿Qué es eso? No toque nada. Soy yo. Se define el lenguaje como el conjunto de signos usados para comunicarse que siguen reglas gramaticales. Ahora, sabemos que hay lenguajes de signos, ¿verdad? De braille también. Y todos son secuencia de signos con reglas gramaticales. Nosotros vamos a hablar del lenguaje oral o escrito, pero todo el lenguaje, inclusive en lenguaje computadora, todos tienen estas características. Es el conjunto de signos usados para comunicarse que siguen reglas gramaticales. Pero ¿de dónde viene la capacidad de hablar en los seres humanos? Vea, ¿qué es lo que está sonando? ¿Qué, alguien sabe? ¿Sergio, usted sabe qué pasa? Es esto. Es esto. No. Las definiciones de los ateos evolucionistas es toda una experiencia en chistes. Le animo que usted haga una búsqueda en la computadora, origen del lenguaje humano, para que se ría un poquito. Algunos dicen que los primeros cavernícolas querían expresar sus emociones como cantando. Y poco a poco salieron hablando. Seguramente estaba el noviocillo cavernícola, ¿verdad? Feliz. Ya persiguiendo la novia cavernícola, ¿verdad? Cuánto te amo. Cruzaría mar, montaña, el desierto más caluroso por tu amor. Y si no llueve, mañana paso. ¿Qué sé yo? Esto fue la teoría del lingüista danés Otto Jespersen. Otra teoría muy interesante por el psicólogo húngaro G. Revers. Debiera haber sido al revés. Afirma que como el lenguaje es un instrumento social, oiga qué profundo análisis. El lenguaje es un instrumento social. Seguramente, dice Revés, se dio origen cuando la gente quería llamar la atención, advertir, anunciar algo. Estaba el cavernícola, tenía hambre.
mujer, comida, no entender lenguaje. Bueno, siguen las teorías como la teoría del guau guau. Esa es otra. Y más que no vamos a perder tiempo explicándolas. Todas son tontas, para no utilizar otro término más fuerte que se aplica. Todas son tontas. Número 1, ¿por dónde debemos empezar? Los evolucionistas, los ateos, empiezan mal. Empiezan con la antropología atea, ignorante. Y este es el talón de Aquiles de toda ciencia atea. Tenemos una palabra clara de Dios para el fundamento de toda ciencia. Y yo diría, en especial, la ciencia, las teorías sobre el lenguaje, en especial. Así que nuestro punto de partida tiene que ser Dios y no el hombre. Y de hecho, Dios nos revela muy particularmente el origen del lenguaje humano. Génesis 1:27, se lo leo. Está sonando. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero versículo 27 da lugar a 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, etc. El hombre es creado a la imagen de Dios. ¿Cuál Dios? El que acaba de completar su creación hablando. Este mundo llegó a existir acompañado de palabras, acompañado del lenguaje. Podríamos decir, lo voy a decir, que la estructura misma del mundo fue interpretada en palabras aún antes de existir el hombre. Esto para mí, hermanos, filosóficamente es súper importante. Lo voy a repetir. La estructura misma del mundo fue interpretada en palabras aún antes de existir el hombre. Precede la creación del hombre la interpretación verbal del mundo. Veamos. Primero, Dios ordena secuencias. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día, séptimo día. El mundo será un mundo no cíclico como enseñaban los griegos, como enseña el hinduismo, sino un mundo que comienza, tiene una secuencia y seguirá un plan establecido por Dios. Y este comienzo y ordenamiento fue acompañado de palabras. Primer día, segundo día, tercer día. Y luego Dios lo comparte con el hombre. El primer día hice tal cosa, segundo día, etc. El origen de todo y el inicio y el arranque de todo fue acompañado por palabras e interpretado por Dios. Pero no solo el origen, sino la esencia de las cosas también. Las cosas del mundo tienen una naturaleza propia, dada por Dios. Y cada cosa que Dios ha creado es distinta a las otras cosas. Es decir, separada. Las flores no son ballenas. Ni siquiera el tucán es un pecho amarillo, aunque ambos sean aves. El hombre no es mono, aunque algunos hombres aunque algunos monos, ¿cómo es? Se parecen a hombres.
¿Qué es lo que Dios enfatiza en capítulo 1 con el término repetido 5 veces? Separó. Luz de las tinieblas, aguas arriba de aguas abajo, tierra seca del mar, luminarios para separar los tiempos. El día 5 crea aves y peces según su género cada uno y según su especie. Día 6, los animales del campo según su género y especie. Al hombre lo crea varón y hembra, y finaliza la semana separando el día de reposo, santificando, que significa separar. Toda la semana de creación es una obra de crear distinciones tal como Dios quiere, porque su universo no es el universo de los evolucionistas que sale de, según el Big Bang, sale de una masa y vuelve a regresar a uno. El Dios que es distinto de su creación crea un mundo de distinciones a montones para que no nos haga falta recordatorio de nuestro Creador que es distinto y trascendental. Todas las distinciones, todas esas matas diferentes, los animales, hasta los perros diferentes, nos recuerdan de un universo lleno de distinciones, porque hay uno que sí es distinto por sobre todo, el que creó todo esto. El mundo de distinciones testifica, revela, proclama al que es distinto, al Creador trascendental. Ahora, las separaciones fueron notadas verbalmente por Dios, y esto es el punto del lenguaje. Las distinciones fueron notadas verbalmente por Dios, es decir, Dios no permite que lleguemos a nuestras propias conclusiones en cuanto a la variedad de las cosas en este mundo. Es por eso que la evolución es una blasfemia. Y toda ciencia social que se nutre de la evolución, economía, política, antropología, sociología, psicología, las ciencias sociales que se nutren de la evolución son blasfemas. Porque Dios crea diversidad en su mundo, lo cual significa su santificación, porque los términos separar son los términos santificar. Santificar algo es separarlo para un uso que Dios define. Y los términos santificar y separar son los mismos términos en la palabra de Dios. Dios había santificado su creación desde el puro comienzo. Dios separa, Dios santifica, y esta obra fue acompañada de su palabra de interpretación. El lenguaje mismo es parte de la creación de Dios con distinciones. El lenguaje que estoy usando ahorita, en el lenguaje cada palabra es distinta a la de su par. Si no, no hay sentido, no se entiende. Y cada palabra tiene su uso y su lugar. Nosotros no podemos juntar palabras al azar y esperar que nos entiendan. Si yo dijera, amigo, cuando me levanto en la mañana poniéndose el sol, voy por mi café, Saturno, Marte, Venus, al revés en el bus para llegar al trabajo, soñando en la cama que soy Robin Hood. ¿Qué dije? Nosotros no podemos simplemente juntar palabras. Y casi toda rebeldía contra Dios y contra la moral intenta cambiar los significados hasta en sinsentidos. Mujer,
Antes todo el mundo estaba claro qué significaba mujer. Ahorita, hay un nadador que es hombre en Pensilvania, que está ganando, se identifica como mujer y está ganando todas las competencias femeninas y le están dando los trofeos como mujer. Está poniendo récords mundiales y es un hombre que se identifica como mujer. Y ahora la sociedad americana que promovió todo esto y ahora se está viviendo las consecuencias de sus sinsentidos lingüísticos. Ahora sí están bravos, las mujeres, todas las chavalas están bravísimas, los papás de las muchachas están escribiendo a las cortes. Las palabras y el lenguaje preceden al hombre. Las palabras y el lenguaje tienen la función de describir, anunciar e interpretar. En Génesis 1 encontramos que antes de ser creado el hombre, Dios describió, anunció e interpretó sus acciones. Porque el Dios verdadero es el Dios que habla. Los dioses falsos pueden tener boca, pero no hablan. No hablan ninguna verdad y por lo tanto son inútiles. Salmo 115. En tercer lugar, las palabras definen no solamente el orden de las cosas, no solamente la naturaleza, la esencia de las cosas, sino definen un aspecto moral del mundo de Dios. Cada día Dios termina el día declarando que su obra era buena y no mala. Las distinciones de naturaleza, separaciones, dice Dios, estoy haciendo flores, animales, cielo, tierra, no son la misma cosa, son cosas por naturaleza distintas. Todas estas cosas son acompañadas de una interpretación ética. Antes de que el hombre fuera creado, el mundo en el cual Dios pone al hombre ya tiene un orden santificado, como Dios quería, y un orden ético que Dios establece. Y de esa manera el hombre está colocado en este mundo, interpretado, definido. Más adelante vamos a ver por qué el pecado es tan grave y qué papel las palabras jugaron y siguen jugando. Por ahora notemos que el mismo orden ético del mundo es definido por palabras. Resumamos esta parte. Dios se revela como el Dios que habla. Sus palabras comunican sabiduría racional. Distinciones. Hacer distinciones y describir distinciones es expresar sabiduría racional. La interpretación de su mundo hacia Dios era bueno en gran manera. Ok, segunda parte. El hombre entonces, versículo 27, es creado a la imagen de Dios. Quiero que usted se fije en la relación entre versículo 27 y 28. Realmente en el discurso hebreo es una secuencia. La vav consecutiva simplemente sigue en consecuencia. El hombre creado a la imagen de Dios, recuerde lo que acabamos de ver. ¿Cuál Dios? El Dios que habla, afirma distinciones y el Dios que interpreta verbalmente su creación.
el hombre creado a la imagen de este Dios, ahora ese Dios le habla a su criatura. Primero, el gran creador hablaba a las cosas inanimadas, la luz y las tinieblas, la tierra y el mar, los animales. Le hablaba Dios a las cosas que no tenían la capacidad de responder, de comprender. Pero ahora Dios habla en versículo 28, y dijo Dios, así procede naturalmente, creó Dios al hombre, varón y hembra, los creó a su imagen, los creó, y dijo Dios. Adán no tuvo que pasar por ninguna de las teorías tontas de los eruditos para llegar a poder aprender palabras y poder comunicarse con su esposa. Así como su corazón bombeaba sangre naturalmente, de la misma manera natural su cerebro entendía palabras. De alguna forma, sí, misteriosa, pero real. Ser creados a la imagen de Dios implica la capacidad innata del lenguaje, especialmente la capacidad de poder entender a nuestro Creador. Y es por eso que en toda la Biblia, todos los autores dicen que el hombre es sin excusa, porque hasta la misma creación testifica de la deidad y eterno poder de Dios. Somos creados con la capacidad de recibir información de nuestro Creador. La primera implicación que Dios le habla a que está creado a su imagen es contra el relativismo de los teólogos modernistas, liberales, que alegan que es imposible comunicar sentido de un libro antiguo que fue escrito hace muchísimos milenios. G.E. Lessing del siglo XVII había declarado que existe una zanja ancha y fea entre nosotros y las historias de la Biblia. No se puede saber a ciencia cierta alguna verdad que esto nos diga hoy. Severino Croato, teólogo de la liberación, afirma en su libro Hermenéutica que es imposible traducir directamente y literalmente afirmaciones de la Biblia para nuestro contexto de hoy sin realizar una relectura desde nuestro propio contexto cultural. Y los ejemplos que yo he visto de los teólogos de la liberación que pusieron en práctica esta relectura han sido patéticas, sino heréticas. Adán jamás pudo excusarse con Dios diciendo, es que Dios, de ahí como mi experiencia previa, no abarcaba comer o no de estos árboles, entonces yo no entendí lo que usted estaba diciendo. Adán no podía decir eso. Sabemos que Adán entendió bien, porque hasta le dijo a Eva exactamente lo que Dios le había dicho a él. Nada más una observación en cuanto a poder expresar las cosas, hermanos, en otro idioma, en contra de estas ideas relativistas, ¿verdad? Toda la vida, ejércitos de imperios han invadido otras culturas con otros idiomas y no ha habido mayor problema con hacer entenderse. Claro que se puede haber cosas menores de comprensión cuando se está combinando dos culturas, pero en lo básico se han entendido perfectamente. Y yo le voy a dejar una tarea para que lo vaya pensando de aquí al final o después, si usted me puede, acérqueseme. ¿Cuántas experiencias humanas son comunes a todos los hombres y cuáles son únicas a una cultura?
Yo estoy casi por decir, el 100% son comunes a todos. Pero si usted puede pensar en algunas experiencias que serían únicas a un país o una cultura, dígame, porque estoy todavía pensando en esto. En la Biblia tenemos ejemplos en que el lenguaje tiene la capacidad de trascender nuestra experiencia previa. Adán y Eva, María, cuando había nacido, cuando había tenido bebés vírgenes. Y en estos casos, Noé, nunca había habido diluvios mundiales. Abraham ni sabía si existía esa tierra. O sea, ese relativismo radical no tiene pie alguno en la palabra de Dios. Entonces, vamos por el tercer punto. ¿Qué es lo que hace el pecado con el lenguaje? Qué instructivo es esto, hermano. Viendo Génesis 3 desde la perspectiva del lenguaje. Satanás logra la caída del hombre netamente a través del lenguaje. ¿Se puso a pensar eso? Netamente a través de palabras. Vamos a ver sus 3 trampas, sus 3 trucos que lo sigue practicando hoy. Estos 3 que vamos a ver, hermanos, son lo que todo cristiano enfrenta todos los días. Y la iglesia enfrenta en este mundo. Primer truco. Enredar las distinciones que Dios estableció. Enredarlas. ¿Con qué ha dicho Dios, Eva, que no puede comer de ningún árbol aquí? Dios no había dicho eso. Su primera trampa es enredar la cosa. Llega y hace una pregunta tonta. Pregunta enredada. ¿Cómo debería toda criatura utilizar las palabras? Para notar, apreciar y afirmar la verdad. Satanás no está notando, afirmando y apreciando la verdad de Dios. Sabía bien lo que Dios había dicho, pero no está utilizando su lengua, las palabras, para afirmar lo que Dios había dicho. Las distinciones correctas. No, Satanás enreda, distorsiona, cuestiona. Esta es la esencia de tanto pecado lingüístico hoy. Jugar con las distinciones que el lenguaje debe señalar. Voy a dar algunos ejemplos. Asesinato de fetos. Es la realidad. Asesinan fetos, bebés. Pero el mundo no lo llama asesinato de bebé. Lo llama interrumpir el embarazo. Lo llama salud femenina. No es salud ni para el bebé ni para la mujer. Y no es interrumpir el embarazo, porque interrumpir algo es para que siga después. Fíjese que están siguiendo a la serpiente. Utilizan las palabras no para representar la verdad, para enredar y distorsionar. Asesinar viejos. ¿Cómo lo llama el mundo? Eutanasia, qué bonita palabra. Buena muerte. Es asesinato. Mire, hermanos, los cristianos necesitan aprender a utilizar las palabras para expresar lo que son y no caer en la trampa de Satanás
de usar palabras para significar lo que no son. Apoyar perversiones sexuales. Apoyar perversiones sexuales. ¿Cómo lo llama el mundo? Tolerancia. Esto no tiene nada que ver con la tolerancia bíblica. Apoyar perversiones sexuales es apoyar perversiones sexuales. Matrimonio, ya sabemos lo que hicieron con eso. Génesis 2, Dios dejó claro porque Él ofició el primer matrimonio, un hombre y una mujer. Y ahora han hecho matrimonio de cualquier rejuntado, inclusive seres humanos con árboles, se casan. No sé si por consentimiento común o no. Reconocer varón y hembra. Ahora, ¿qué ha hecho el mundo con eso? Fluidez de género. ¿Por cuántos géneros vamos ahora? No sé, 50, 60, 80, 90, no sé con cuántos géneros. Inyectarse un experimento, que es lo que nos están haciendo con las cosas que no son vacunas, porque simplemente no son vacunas, es inyectarse un experimento. Se llama en el mundo ser solidario. Con Pfizer, me imagino, y Moderna, que están lucrando. Los cristianos tenemos que poner más atención a los pecados lingüísticos, porque son significativos. Cuando nosotros le ponemos otra definición, ¿muevo el conector o qué es? ¿Usted sabe qué es? Mueve el cable del parlante, tal vez. Sí, tal vez está flojo. Cuando nosotros ponemos otra definición de lo que es una cosa, estamos utilizando el lenguaje para no afirmar distinciones legítimas que Dios dejó, sino estamos utilizando el lenguaje que es algo creado. Recuerde que el lenguaje es algo creado. Usted está tomando algo que Dios creó, su lengua, la capacidad de hablar, y lo está usando para tergiversar o distorsionar la realidad. Y esta fue la primera táctica de Satanás: enredar y distorsionar. Llamar asesinato, solidaridad, salud femenina, aborto, por ejemplo. Entonces lo primero que hace Satanás es enreda y distorsiona. Pero no para ahí. Segundo, miente. No morirás. Si no funciona el enredo diabólico, será necesario mentir descaradamente. Ahora, este pecado de mentira es contra tres cosas. Viola tres cosas fundamentales. La mentira de Satanás fue contra las distinciones legítimas que Dios había establecido. Segundo, contra el uso legítimo del lenguaje que debe ser usado para afirmar las cosas como son. Morirás, en lugar de decir no morirás. Y tres, contra el mismo Creador que se reserva el derecho de definir lo verdadero y lo falso. ¿Ve lo grave de la mentira, mi hermano? ¿Ve lo grave de la mentira? Los términos verdad, verdadero, verdaderamente se encuentran más de 400 veces en la Biblia. Ve que Dios tiene batalla por la verdad.
mentira, mentiroso, más de 150 veces. ¿Puede arreglar algo ahí? Aló, ahora sí. Eso era excelente, en serio. Las manos mágicas. No todavía. Ahora solo haga y nada más. Mueve la perilla un poquito. Aló. Aló. Ahora. Ya. Dios tiene guerra contra la táctica principal de Satanás. Bájelo un poco. La táctica principal de Satanás es usar la mentira. Por eso Jesucristo le llama padre de la mentira. Ahora, finalmente, primero, enreda y distorsiona. Segundo, miente. Tercero, para rematar, por si todavía no funcionaba la mentira abierta, porque Satanás ve a Eva todavía como tambaleando, ¿verdad? Entonces, Satanás termina recomendando que tire el raciocinio mismo por la borda y que se clave en el mar de la experiencia mística, no racional. Génesis 3:5 dice Satanás, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recordemos, las palabras y el lenguaje deben afirmar distinciones racionales. Pero la última táctica de Satanás es recomendar que se olviden de lo racional y se entreguen a una experiencia esotérica, mística. Veamos. Dios sabe que en el día que coman, aquí está la invitación a un futuro posible, diferente a la existencia presente. Y así es siempre. El pecado promete algo futuro posible que aún no se tiene. Adán y Eva, ¿estaban bien o no estaban bien? Estaban muy bien. Era buena en gran manera la creación de Dios. Estaban bien. No les hacía falta nada. Pero Satanás provoca en ellos una inquietud. Dios sabe que en el día que coman, un futuro diferente. Satanás levanta inconformidad en el alma con su situación presente. Y vea qué malvado, hasta que coloca la posibilidad en Dios. Dios sabe. Blasfemo en extremo. Conocerán el bien y el mal, siendo como Dios. Ahora Satanás sí confunde por completo todo sentido lógico. Ellos ya sabían lo bueno y lo malo. Lo bueno era no comer y lo malo era comer. ¿De qué está hablando Satanás? Sabrán lo bueno y lo malo, ya lo sabían. Satanás presenta algo que ya sabían como algo que no supieran. Satanás quiere llevarlos más allá de su entendimiento racional a
alguna experiencia diferente, más profunda, más misteriosa, sus ojos serán abiertos. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Nada. No significa nada. Puro lenguaje esotérico. Satanás esencialmente les está diciendo, apague su cerebro, olvide lo que Dios ha dicho, entréguese a sus sentimientos y sígame a mí. Eso es lo que Satanás está diciendo. Y desde Génesis 3 en adelante, la esencia del pecado ha estado ligado fuertemente a la negación de la palabra clara de Dios en favor de la experiencia humana hasta esotérica y mística. Entonces, la cuarta parte. En la Reforma Protestante, bueno, estamos brincando de Génesis 3 hasta la Reforma, ¿verdad? Pasaron muchos años, ustedes ya todos lo recuerdan. Brincamos a 1500. Instintivamente, los reformadores volvieron a enfatizar la palabra de Dios enseñada. Al empaparse de la misma Biblia, al empaparse leyendo la palabra de Dios, entendieron que Dios transmite su voluntad en palabras humanas. Dios transmite su voluntad y su salvación en palabras humanas. Por medio de Cristo, el Verbo de Dios, el que es revelado en las Escrituras, el que es predicado en lenguaje humano. La iglesia romana, católico romana, había convertido la misa en una ceremonia bastante mística en latín, que ya no hablaba el pueblo, con ciertos ritos bastante místicos y sin sermón, sin palabra predicada. Otros grupos pentecostales, carismáticos, etcétera, han enfatizado demasiado experiencias místicas, visiones, sueños, profecías, cayendo peligrosamente en esta misma trampa. El neopentecostalismo, Cash Luna, Benny Hinn, Kenneth Copeland, sencillamente abandonan el cristianismo histórico y regresa del todo al mundo esotérico de magia y de ocultismo. Su concepto de palabras de poder, de declarar las cosas, se abandona el lenguaje como significado y le da a las palabras poderes mágicos. Y ya ese es el puro esoterismo. Y las teologías modernistas, los liberales, también se unen al diablo, negando que Dios administre su mundo al afirmar proposiciones racionales, haciendo distinciones que Dios estableció. Estos teólogos niegan con sus sofismos la estructura misma de este universo y terminan finalmente en experiencias personales subjetivas, en vez de reconocer, afirmar y abrazar la verdad de Dios. 5. Hablemos de nuestro contexto de hoy y la importancia de apreciar la relación entre el lenguaje humano y la palabra de Dios, que exige que nosotros hablemos la verdad de Dios después de él. Tenemos un problema, yo creo que podemos decir que hay una debilidad en el mundo evangélico y también entre los reformados, en que somos afectados por nuestro contexto antiteocéntrico. Yo creo que todos concordaríamos que nuestra sociedad es una sociedad antiteocéntrica. Nuestros gobernadores no están
buscando en la ley de Dios cómo plasmar sus leyes. Los economistas menos, etcétera. Y por lo tanto, como estamos rodeados de un contexto antiteocéntrico, un contexto antropocéntrico, nosotros no estamos dando la importancia necesaria al lenguaje de la palabra que Dios dio. ¿Por qué los reformadores volvieron a los idiomas originales y hacían el tremendo esfuerzo por aprenderse hebreo y griego? Porque ellos creían que no solo la voluntad de Dios se comunicaba en lenguaje humano que en ese momento fue hebreo y griego y un poco de arameo. Ellos creían que aquí la voluntad de Dios se expresó y creían que Dios ha decidido usar el lenguaje humano para hacer su obra en los hombres. Este es el lenguaje que dio, que podemos estudiar y aprender. Mucho predicador evangélico, pienso, sigue siendo medio místico, esperando que Dios haga un milagro con un sermón mal preparado o superficial. Bueno, que Dios complete la obra. El milagro que Dios hace no es completar un mal sermón en la cabeza de los oyentes, sino suavizar el corazón para aceptar su palabra de verdad. Dios, volvemos a repetir, Dios creó el lenguaje humano. Dios se identifica con el lenguaje humano. Y el lenguaje es lo que más testifica del carácter de su mundo. Cuando comunicamos la Biblia, cuando comunicamos estas palabras, estamos comunicando, primero, distinciones creacionales. Segundo, comunicamos la distinción entre la verdad. Cállese. Comunicamos la distinción entre la verdad y la mentira. Y tres, afirmamos lo racional sobre lo místico. ¿Algo sí? Lo apagó. Sí. Voy a repetir esos tres. Cuando comunicamos la palabra de Dios, comunicamos distinciones creacionales, distinguimos entre la verdad y la mentira y afirmamos lo racional sobre lo místico. Hay algunas implicaciones urgentes para nosotros, hermanos. Si el lenguaje debe promover la verdad y no la mentira, quiere decir que el cristiano debe amar la verdad, anhelar saber la verdad y buscar la verdad a toda costa. En Deuteronomio 6, Dios manda comunicar su palabra en la familia, en los hogares. Y lo que Dios está haciendo es manda comunicar su cosmovisión mediante la instrucción de su palabra. Porque no está hablando solamente de pasar la fe a los hijos. Si la ley abarcaba todo aspecto, dígame un aspecto que la ley de Dios no tocara, no hay. La ley de Dios tocaba todo aspecto. La vida pública, la economía, el trabajo, el hogar, el matrimonio, el gobierno, todo. Y cuando Dios manda comunicar su palabra en familia a los hijos, está mandando comunicar su cosmovisión de las cosas, su visión del mundo, su visión de la vida.
tanto la fe como la cosmovisión robusta bíblica son comunicadas por las palabras. Usted está comunicando una cosmovisión en su hogar, sábelo o no. Se hace a través de acciones, por supuesto. Se hace a través de vacíos, lo que hace y lo que no hace, ¿sí? Pero acompañado todo de las palabras. La mamá que le dice al niño, o que el hijo que oye en la iglesia, no darás falso testimonio. Si llega a la casa y la mamá le dice, vaya dígale al polaco que yo no estoy, porque no tiene la plata para... Ya no hay polacos, ¿verdad? Pero antes habían polacos. Vaya dígale al polaco que yo no estoy, o en el teléfono, si es fulano de tal, dígale que no estoy. ¿Qué está haciendo la misma mamá? Enseñando a mentir, ¿verdad? Entonces, Dios manda. Ya. Estamos con Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, Dios manda comunicar no solo la salvación, porque parte era toda la historia de salvación, sino también su cosmovisión revelada en la ley. Y Dios enfatiza en ese pasaje, mis palabras estarán sobre su corazón. ¿Qué significa eso? Que estén sobre su corazón. He aquí la importancia de la educación. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando no solamente la escuelita dominical, claro, la iglesia es educación, pero su hogar, también la educación, toda la escuela del muchacho, o sea, su vida de formación, desde que nazca en la casa hasta que se vaya, su formación. Dios llamará a sus elegidos y edificará a su iglesia para nuestra misión mediante la palabra predicada. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Oiga lo que dice Pablo, juramenta a Timoteo. Levante la mano derecha, por poco le dice, ¿verdad? Levante la mano derecha lo que te voy a decir. Prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán momentos cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Es la palabra que Dios manda. Pablo habló lenguas más que todos. Pablo subió al tercer cielo en visión. Pero Pablo nunca le dice a Timoteo, haga lo que yo hice. A Timoteo y a Tito únicamente le dice, predique la palabra. Porque ahora es la palabra que llamará a los elegidos de Dios y edificará la iglesia para nuestra misión en este mundo. El señorío de Cristo es anunciado ante los incrédulos y ante el mismo César. En 2 de Timoteo 4:16 dice Pablo, en mi apología, en mi defensa, nadie me asistió. Nosotros tenemos un término apologética que significa la defensa de la fe. Y es el término que viene del griego, apología. Pablo estuvo en Roma con defensa. Ahora, ¿qué cree usted que decía Pablo a César? Posiblemente, no sé si la primera vez fue ante Nerón o no. Nerón era el emperador. Pero ¿usted cree que Pablo se presentó delante de Nerón y dijo, Nerón, vea, yo estoy siendo juzgado mal, yo no soy culpable, yo soy un hombre pacífico. Si antes, bien, yo mataba a cristianos, ya no. ¿Usted cree que Pablo se presentó delante de Nerón haciendo una defensa de su inocencia? Yo estoy seguro que no, porque tenemos por lo menos 2 discursos de Pablo en el libro de Hechos,
donde habla ante los gentiles. Uno es ante los de Atenas, en Hechos capítulo 7, donde él dice, Dios ha establecido que el que levantó de los muertos, juzgue a todos los hombres, a Cristo, y cuando todo se alborota, ¿verdad? Y se descompone la reunión. Y la otra vez es en Hechos capítulo 26, versículos 18 a 20, donde está Festo y Agripa. Y Pablo da testimonio de Jesucristo, los llama al arrepentimiento porque hay un solo Salvador, que es Jesucristo. Sabemos lo que Pablo hablaba delante de las autoridades. El señorío de Cristo, hermanos, es anunciado en palabras, aún ante las autoridades. Entonces, nosotros todos tenemos una advertencia urgente. Por ser seres lingüísticos. Usted es un ser lingüístico. Por ser seres lingüísticos, el pecado es capaz de desviar civilizaciones enteras mediante el lenguaje. Todos recordamos Babel. Fíjese que se destaca el lenguaje en el relato corto, en capítulo 11 de Génesis. Versículo 1 nota, todo el mundo tenía una sola lengua. Posiblemente era una lengua franca, como es el inglés hoy, ¿verdad? Posiblemente puede haber habido diferentes pueblos, no sabemos. El punto es que todos se entendían. Pero versículos 3 y 4 dice 2 veces, se dijeron unos a otros. Se dijeron. Génesis, Moisés está destacando el papel de las palabras. La rebeldía contra Dios no solo fue manifestada en palabras, hagámonos un nombre. No solo su rebeldía se expresó en palabras, hagámonos un nombre, sino su rebeldía tomó forma en acción mediante exhortaciones malvadas en palabras. Vengan, construyamos. Es decir, expresaron en palabras su rebeldía y reclutaron a otros con palabras para participar en su rebeldía. Versículo 6, significativamente leemos que también Dios dijo. Y curiosamente Dios no hace caer fuego como castigo. Dios confunde sus lenguas. Y aquí reluce el poder del lenguaje humano para corromper civilizaciones enteras. Y aquí reluce un freno de Dios de la maldad del hombre, hermano. Dios dice, si todo este mundo va a tener un solo idioma, su maldad no se va a refrenar. Y Dios mismo confunde los idiomas hasta la fecha. Hoy nosotros tenemos casi lenguajes universales en los medios, la televisión y los otros medios. Los medios universales de hoy fueron usados para justificar una pandemia mundial que no fue mundial. Usted ha notado que nadie habla de África Central, que no tuvo casos de COVID. Otros lugares y muchas partes que no tuvieron muertes excesivas, significativas. Los medios se usaron para justificar, quebrar modo de vivir de muchas personas que nunca murieron de un virus. Cierres impuestas por los mismos que abrieron moteles
después de 15 días. Medios utilizados con palabras para aumentar la pobreza estrepitosamente mundial. Subir los casos de depresión, subir los casos de alcoholismo, drogadicción, suicidio. Y sin duda consolidar el poder en manos de menos gente todavía. Jefes de los farmacéuticos e inversionistas de los mismos y otros burócratas de la OMS y la ONU. Pero en nuestro caso se utilizó palabras y medios para justificar la cierre de iglesias, echar preso. Yo no sé si todos aquí están al tanto de lo que está pasando, lo que ha pasado en el mundo. No sé, yo converso con muchas personas que no saben. Echar preso a pastores, multar iglesias como para quebrarlas, con el propósito de quebrarlas, y se utilizó palabras para ocultar la verdad y promover muchas mentiras. Centenares de casos les puedo dar. Portugal, en 2020, decía la OMS que tenía 6,000 muertes por COVID. Un grupo pidió a través de los tribunales, querían saber a ciencia cierta cuántas muertes hubo. Y el Ministerio de Salud tuvo por la fuerza, porque nada de la verdad se consigue simplemente por transparencia. Nada de la verdad se consigue simplemente honestamente y transparentemente. Nada. Hay que ir a los tribunales si acaso. Y cuando los tribunales le dijeron al Ministerio de Salud de Portugal que tenían que decir y mostrar las cosas de defunción, eran 152, no 6,000. Ahora, eso es solo un caso. Tengo el documento fotocopiado de Portugal. Si usted no me cree, se lo puedo facilitar. El poder del lenguaje para manipular. Al principio de la pandemia, nosotros escuchábamos, toda vida vale, por eso necesitamos cerrar iglesias, practicar cosas violentas, que la gente pierda su trabajo, restricciones de placas, etcétera, etcétera. Y ahora que han muerto miles y miles por la vacuna y cientos de miles con efectos adversos irreparables, qué raro que ya no escuchamos el mismo refrán. Ahora no toda vida vale, las vidas son desechables, porque siempre hay un costo para las vacunas, se nos dice. Hermanos, deprime los cristianos que no persiguen la verdad, sino que la ignoran o son pasivos. El cristiano honra la verdad porque Dios es el Dios de la verdad, y el lenguaje solo se debe utilizar para la verdad. Y el cristiano no puede quedar pasivo ante las mentiras. Dirán, es que hay muchas interpretaciones. Claro que hay muchas interpretaciones. ¿Dónde escuchamos eso? Satanás. ¿Qué dijo Satanás a Eva? Básicamente, es que Eva, vea, es que hay muchas interpretaciones para este asunto del árbol. Dios dice una cosa, pero vea, la interpretación suya, la mía, es tan válida. Ningún cristiano debería quedarse pasivo, desinteresado, con el pretexto, es que como hay muchas interpretaciones, eso es lo que usan los liberales para anular las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Eso es lo que dice, es que hay muchas interpretaciones de eso, no se puede saber. Esa es la mentira del diablo. Ahora, nosotros no somos infalibles, posiblemente ante muchos datos hay muchas interpretaciones, pero yo no me quedo
como hay muchas interpretaciones, importa a mí. Esa es la actitud que el cristiano no puede tener. Y Dios ha dado las formas de saber la verdad, sino qué significa verdad y qué significa mentira. Entonces es un mundo relativo. El cristiano persigue la verdad, no la ignora. El cristiano tampoco es pasivo ante la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás monta a sus ídolos para promover la mentira en todos los rincones de la sociedad. En todas las esferas, Satanás coloca sus ídolos para seguir promoviendo la mentira. Recomiendo, se me olvidó recomendar el libro de Peter Jones, Verdades Bíblicas, Mentiras Paganas. Ahí se consigue excelente. Y otro libro, Schlossberg, Ídolos para Destrucción. Otro libro súper importante que Cliff promueve. Fíjese que los ídolos que Satanás coloca muchas veces son bien vistos, no son demonios, o por lo menos no se parecen demonios. Inclusive muchos cristianos ingenuos, ellos no tienen rostro de las bestias de Apocalipsis 13, hablan con vocecita de corderito, como dice la bestia, ¿verdad? Habla con voz de corderito, bonito, buena gente. No vamos a perder tiempo con las bestias religiosas, chamanes, brujos, brujas, ungidos dentro de la iglesia. Esos son fáciles de reconocer. Ni siquiera perdamos tiempo con aquellos que realmente son siervos del dragón en el ámbito religioso. Hablemos de otros. Hablemos de la educación académica. ¿Qué es la educación sin Dios y sin que su palabra sea el marco de referencia? ¿Qué sería educar, formar a un niño sin Dios y sin la Biblia como marco de referencia? Y este es un ídolo grande en todo el occidente, la educación pública atea. Pero hermanos, nosotros, como estamos persiguiendo utilizar palabras que representen la verdad, debemos decir la verdad y llamar las cosas que son. En lugar de decir interrupción del embarazo, deberíamos decir asesinato. Y en vez de decir educación, que no es educación si es atea, cuando la educación escolar intenta interpretar el mundo no como Génesis 1, cuando Dios hace distinciones, declara las cosas tales como son y las declara como Dios las interpreta. Cuando la educación no es Génesis 1, sino Génesis 3, antropocéntrica, atea, zafada de la interpretación de Dios, entonces, ¿qué es? Educación anticristo. Digamos las cosas que son. Educación de Faraón, el esclavizador. Educación de Babel. Satanás también pronuncia justicia. Satanás tiene su ídolo de justicia. Pronuncia justicia por medio de palabras. Y otro ídolo muy grande en nuestro tiempo es el ídolo del poder estatal. Este ídolo tiene rostro sonriente, rostro benigno, hasta que algún cristiano no puede obedecer por conciencia, y entonces el ídolo de Satanás en el poder estatal se vuelve violento en un abrir y cerrar de ojos. Pastores como el pastor en Canadá de una iglesia pequeña que estaban haciendo cultos en la pandemia, lo siguen después de que salga de la iglesia a su casa, y en medio de esas carretonas ahí grandes de 4 carriles
5 patrullas con luces y sirenas lo paran, lo sacan arrastrado del carro para que todo el mundo vea, lo esposan arrodillado y lo arrastran como un perro y lo tiran en la patrulla. Ese es el rostro de nuestro poder estatal benigno. Muchos gobiernos del occidente se han ensañado contra iglesias y contra pastores. Y algunos cristianos, tristemente, no saben distinguir entre un ídolo y el verdadero Señor del mundo. ¿Cuál es su falla? No perseguir la verdad de las palabras. Llamar cosas que no son como si fueran otra cosa. Ahorita los gobiernos, por medio de decretos, juicios, tribunales y sus ministerios, están violando la verdad de Dios en cuanto a la familia, en cuanto a la iglesia y en cuanto al individuo. Cuando Dios confundió los lenguajes en Babel, no quiere decir que les quitó la facultad de poder expresar su verdad del mundo, de la vida y de la salvación. Y en Pentecostés, qué lindo, Dios no disolvió la diferencia de las lenguas. Dios honró toda esa diversidad de idiomas, hermano, porque hizo que sus apóstoles predicaban el mensaje de Cristo en todos aquellos idiomas. Y hasta la fecha de hoy no hay lenguaje desprovisto de las palabras necesarias para contar todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. La batalla hoy, nuestra batalla hoy, es por recuperar el lenguaje para que sirva la verdad de Dios y no la esclavitud al demonio. Oremos. Padre, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Fácilmente nos dejamos llevar por el enredo de Satanás, que es astuto, enreda, distorsiona, miente y finalmente ofrece otro camino. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo a amar la verdad, perseguir la verdad y hablar la verdad. Pedimos en el nombre de aquel que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Amén. Amén.